Mi nombre es Jaime. Soy el doctor Jaime Oriza, psicólogo experto en trastornos de la personalidad. Entiendo que les parezca extraña mi presencia aquí, donde la mayoría de las voces pertenecen a hombres de la carretera. Pero créanme, no encontré mejor lugar que este para poder compartir la extraña y aterradora situación que me tocó vivir la semana pasada. Me considero una persona y un profesional honesto, así que debo admitir que el nombre con el que me he presentado es falso. Sabrán entender que al hacer esto estoy violando el secreto profesional, y si bien tengo la urgente necesidad de sacar afuera esto que tanto me altera, no puedo poner en riesgo ni mi prestigio ni mi estabilidad laboral. Todo esto sucedió el pasado miércoles. Mi jornada laboral estaba finalizando. Afuera, una tormenta eléctrica desataba su furia sobre la ciudad. Yo estaba agotado. Llevaba 2 años en los que mi prestigio como psicólogo se había disparado. Mi agenda siempre estaba llena, habitualmente con más de un mes de antelación. Esa tarde había recibido a tantos pacientes que la noche me sorprendió cuando recién juntaba mis cosas para volver a casa. Lo único en lo que podía pensar era en volver a casa, tirarme en el sofá y ver una película con mi esposa y mis 2 niñas. Un rayo nocturno rajó el cielo nocturno. Iluminó mi estudio a través de los 2 ventanales y del vidrio esmerilado de la puerta. Fue ahí cuando vi una figura oscura y recortada. Estaba de pie al otro lado de la entrada. Los golpes de los nudillos sobre el vidrio sonaron sordos y graves. Justo después de ellos, llegó el estruendo del trueno. Abrí la puerta porque creí que podría ser alguien del servicio de limpieza que hubiese llegado más temprano de lo habitual. Lo extraño era que golpeara, ya que esa gente tiene llave de todos los consultorios. De todas formas, no me pareció correcto hacerlo esperar bajo semejante diluvio. Entreabrí la puerta apenas unos 20 centímetros y me asomé. Disculpe, estoy cerrado. Me interrumpí. La imagen frente a mí me intimidó. Era un hombre corpulento, envuelto en una capa de lluvia. La capucha le cubría el rostro y lo convertía en un pozo oscuro. Yo estaba empapado, y el agua que resbalaba por su atuendo brillaba bajo la luz anaranjada del alumbrado. ¿Oriza? Preguntó con una voz que parecía salida de ultratumba. ¿Doctor Oriza? Sí, disculpe, pero si quiere una cita debería llamar a mi secretaria y... No puedo esperar, dijo, dando un paso adelante que me obligó a abrir la puerta. Cuando volvió a hablar, ya estaba dentro de mi consultorio. Dio un suspiro como de alguien muy cansado y luego se quitó la capucha. Era un hombre de mediana edad, pero su rostro llevaba unas marcas, una pesadumbre que lo hacía parecer como si hubiese vivido más de una vida. Desconocía en ese momento cuánta razón tenía. Disculpe que llegue así, doctor. Parecía hacer un esfuerzo por verse y sonar menos amenazante, pero no tengo otra opción. Me miró a los ojos y pude ver su desesperación. Le he preguntado a muchas personas y me dijeron que usted es el mejor de la ciudad. El halago no me tranquilizó ni mucho menos. No podía dejar de mirar cómo las manos le temblaban a los lados del cuerpo. Su aspecto era el de un hombre que puede llegar a hacer cualquier cosa y en el momento menos esperado. Pero creo que fue el mismo miedo el que me llevó a invitarlo a tomar asiento. Le ofrecí que se quitara la capa y un café. Él, sin hablar, negó con la cabeza y desechó ambas opciones. Se sentó en un sillón verde y mullido que estaba frente al mío y que mis pacientes suelen adorar. Yo hice lo mismo. Él apoyó los codos sobre la rodilla. Se inclinó hacia adelante con la vista clavada en el piso. Cuando uno tiene miedo, mucho miedo, se suele aferrar a sus hábitos más arraigados. Yo hice exactamente eso. Prendí mi pequeño grabador de mano, lo coloqué sobre la mesa y bajé para que nos separara y le dije: «Adelante, lo escucho». Y lo que me transcribió de aquí en adelante es palabra por palabra la grabación exacta del relato de aquel hombre, de aquel extraño de la tormenta. «Mi nombre es Mario, doctor. Le pido otra vez disculpas por aparecer así, pero siento que si no hablo con alguien, me va a explotar la cabeza. Y tuve que buscar a alguien porque yo estoy solo.
No me interesa mentirle, y todo lo que le cuente, créame que es importante. Yo fui soldado en mi juventud. Era, o al menos muchos me consideraban un gran proyecto. Pero una vez cometí un error muy importante. Y por eso mismo, lo segundo que debo admitir antes de empezar es que estuve preso 20 años. Y lo estuve hasta mediados del año pasado. Como todo el mundo sabe, doctor, conseguir trabajo con mi edad y después de haber estado 20 años preso, es casi imposible que nadie te dé una oportunidad. Nadie. Después de casi 3 meses de andar deambulando, con hambre y ver cómo todos me cerraban la puerta en la cara, se dio lo que en ese momento consideré un milagro. Conseguí un empleo. Así es, un empleo de trailero. Fue gracias a un tío lejano al que prácticamente le rogué ayuda. Él lo hizo, pero me dejó en claro 2 cosas. Una, que lo hacía solo por la memoria de mi padre. Y 2, que nunca más volviera a llamarlo ni a pedirle nada. Oh, por Dios, doctor. No podría explicarle con palabras la felicidad que yo sentía ahí arriba. Solo en la ruta, escuchando buena música de un lugar a otro. Cumpliendo con mi trabajo, sin preguntas, sin complicaciones, sin esa incertidumbre de no saber si aquel respiro que das no es el último. Créame, doctor, la cárcel mata al ser humano. A veces en un instante, a veces en muchos años, poco a poco, segundo a segundo. No me extrañó para nada cuando me llamaron de la central para verme. Cuando fui allí me comunicaron que estaban satisfechos con mi desempeño y que desde ese momento pasaría a tener una ruta fija y estable. Me dijeron que no era una ruta sencilla, pero que no me dejara amedrentar, sobre todo por las habladurías. Tampoco aquello me llamó la atención. Yo, por más que en algunos casos doblaba en edad a mis colegas, era un novato, el nuevo. No pretendía que me diesen las mejores rutas ni las más sencillas. No me importaba nada. Creo, doctor, que no exagero si le digo que aquellos días fueron los mejores de mi vida, o por lo menos los de los últimos 25 años. Recuerdo con claridad cuando esa mañana salí de la central, cómo mis compañeros me miraban de reojo con gesto adusto y a mis espaldas murmuraban. Al día siguiente subí al camión cuando el sol todavía no había salido. Debía salir de la ciudad, tomar mi ruta nueva y recorrer 874 kilómetros hasta una mina de diatomita. Allí cargar el camión y regresar. No parecía complicado, y es más, cuando recorrí los primeros kilómetros, noté que la ruta no se diferenciaba en nada de las demás. El desierto se extendía a los lados del asfalto gris, una llanura chata, salpicada solo por alguna vegetación valiente que se alternaba entre el verde y lo amarronado. Vi al sol asomarse, crecer y tomar forma allí en medio de la nada, doctor. Y créame, fue un espectáculo soberbio. Pero dije que no iba a mentirle en nada, así que no puedo negarle, doctor, que rápidamente me llamó mucho la atención. La carretera estaba desolada. Nadie circulaba por esa parte del mundo. Ni autos, ni camionetas, ni camiones. Ni siquiera vaqueanos a caballo. Solo yo. El sol ya había recorrido más de la mitad de su trayecto cuando lo vi. Una figura que a medida que me acercaba, tomaba forma de persona. Un hombre delgado estaba de pie en el margen opuesto en la ruta, es decir, que me daba la espalda. Creo que hacía autostop. Lo primero en lo que pensé era en cómo podía resistir allí de pie bajo semejante sol y a aquellas temperaturas. Encima llevaba ropa que parecía abrigada. Era del color marrón. Enseguida, por más que no podía verle el rostro, comencé a sentir una cierta familiaridad, como cuando a uno se le incrusta en la cabeza la certeza de que no es la primera vez que ve a esa persona. Cuando pasé a su lado, el tipo ni se inmutó, ni giró, ni miró el camión ni una sola vez. Lo más extraño fue cuando lo sobrepasé y lo miré por el retrovisor. Volví a ver una figura de espaldas a mí otra vez, como si se hubiese girado en ese mismísimo momento. El pelo morocho, la piel del cuello quemada por el sol. Ya no tuve ninguna duda, por más que no pude ver su rostro.
Estaba seguro que había visto antes a ese tipo. Miré hacia el frente. Una curva se aproximaba a unos metros. Cuando volví la vista al espejo, el hombre de espaldas ya no estaba. No quise darle demasiada importancia. Quizás el hombre se había agachado o simplemente cruzó la ruta. Pero no pude dejar de recordar aquellas miradas extrañas de mis compañeros y estos murmullos al pasar. Llegué a la mina cuando atardecía. El cielo rojo parecía sangre que se derramaba hasta la arena y la roca del desierto. Varias cosas me llamaron la atención. Me habían dicho que la mina era una de las más importantes del país. Quizás eso me llevó a imaginar que me encontraría con un predio de infraestructura importante. Nada más alejado de la realidad. La boca oscura de la mina se insertaba en la montaña rocosa. Desde adentro, emergían unas vías angostas por las que seguramente transportaban el mineral a la superficie. A la derecha, un galpón de chapas. A la izquierda, una casilla en la que no podrían vivir más de 2 personas. Y ese correcto cálculo fue lo otro que me sorprendió. Solo 2 hombres trabajaban allí. Juro, doctor, que no podía entenderlo. Cuando estacioné, los hombres apenas se acercaron. Si bien eran distintos entre sí, uno era alto y escuálido, casi quebradizo, mientras que el otro era fornido y achaparrado. Ambos portaban un semblante apesadumbrado. Estaban encorvados casi como si llevaran una carga imposible e invisible. La piel de ambos era gris cetrina. Uno constató con un papel el nombre de la empresa que estaba inscrita en ambas puertas del camión, y luego el número de la patente. Inmediatamente después se pusieron a trabajar. Durante 2 horas, los hombres grises transportaron en carretilla y cargaron al camión cientos de bolsas. En ningún momento dijeron una palabra. Cuando terminaron, me hicieron una seña con la cabeza y entendí que ya era hora de marcharme. Puse el camión en marcha. Estaba a punto de retomar la ruta, cuando de pronto sentí el golpe en la puerta. Me asomé y vi al más alto de los hombres que me miraba con su rostro enfermizo. «Buen viaje, amigo. Cuídese y no se detenga. Por ninguna razón se detenga», me dijo, y de inmediato se dio vuelta y salió de mi vista. Volví a la carretera e inicié el regreso. No había hecho más de 10 kilómetros cuando apareció el primero, o la primera. No sabría cómo decirlo. Era una mujer. Era gorda. Estaba desarreglada. Llevaba una falda amplia que le llegaba hasta los tobillos, y el pelo negro y desordenado le llegaba hasta los pechos. La enorme luna llena que iluminaba el cielo me permitió a buena distancia distinguirle el rostro. Tenía la piel pálida y muerta, unas cuencas negras como pozos sin pupila que se clavaban en los ojos. Me miró fijo de pie en medio de la ruta, y lo peor, otra vez esa sensación de que no era la primera vez que la veía. Clavé los frenos, pero supe que la distancia era demasiado corta. El camión resbaló. Las ruedas rechinaron en el asfalto, y cuando pensé que el impacto era inminente, me cubrí con el brazo, y aún así pude ver que la mujer se desvaneció en el aire. Sentí que el sudor frío me humedecía toda la piel, y noté mi propia respiración agitada. Un bombeo extraño me tomó por asalto la cabeza. Soporté la tentación de detenerme. Con una maniobra rápida, pude estabilizar el camión y continuar así el viaje. ¿Qué había sido aquello? ¿De dónde conocía yo a aquella mujer? ¿Dónde había visto a aquel hombre? ¿Podía estar jugándome el sueño una mala pasada? ¿O tal vez era el calor? No dejaba de hacerme esas preguntas una y otra vez. Cuando vi la pareja de abuelos que me saludaban en la banquita, parecían tener como 100 años. 1.000.000 de arrugas dominaban el rostro y las frágiles manos que se estrechaban. Y cuando pasé junto a ellos, pude ver con claridad los agujeros en el pecho de ambos y aquel líquido rojizo que empapaba su humilde ropa blanca. Ahí fue cuando en la cabeza se me explotó algo. No, mejor dicho, fue como que algo se abrió, como si se hubiesen venido abajo unas computadoras que escondían algo y que estaban cerradas bajo 7 llaves. Así es, ahí fue cuando lo recordé todo.
Yo era joven, doctor. Yo sé que no es excusa, me hago cargo, pero era joven. Y como todos los jóvenes era impetuoso, impulsivo, visceral y ansioso. Pero todo eso es peor cuando sos un soldado y tenés un AK-47 en tus manos. No importa que seas el mejor de tu camada, que todos hablen de ti como futuro soldado de élite, que tus superiores te digan que tu futuro es único. Eso no importa. Nada de eso importa. Teníamos un dato. Íbamos a desbaratar una célula terrorista que se escondía en un búnker camuflado de casa humilde, un rancho de barro y chapas. Y yo no esperé la orden. Yo no aguardé el informe final de inteligencia. Yo quería ser un héroe. Llenar y satisfacer las expectativas que todos ponían en mí. No pregunté, no avisé. Pateé la puerta y al primer movimiento que vi, disparé. Pero el dato estaba equivocado. Primero maté al hombre. 5 tiros por la espalda. Nunca llegué a verle el rostro. Después, la mujer que lavaba la ropa a mano. Y luego, los abuelitos que tomados de la mano escuchaban la radio. Yo creo que ni siquiera llegaron a verme cuando les atravesé el pecho con un cargador entero. Y por último, los chicos. Aparecieron los 4 juntos en medio de la ruta. Estaban amontonados hombro con hombro, arrodillados en el suelo. Jugaban con un autito y una pelota de goma. Los 4 reían, pero cuando levantaron sus cabezas y me vieron, vi cómo sus bocas dibujaban enormes y deformes sonrisas. Pequeñas perlas blancas comenzaron a caerle de entre los labios y rebotaban en el asfalto. Eran sus dientes. Los atravesé y sentí que los asesinaba por segunda vez. Una presión en el pecho se me hizo insoportable. La visión se me nublaba. El estómago me retorcía. El camión se detuvo. No recuerdo que yo lo haya hecho. Sentí una arcada. Luego abrí la puerta y caí de rodillas en el asfalto y vomité. 1, 2, 3 veces. Lo último que vi antes de desmayarme fue como ellos, todos, el hombre de espaldas, la mujer de pelo largo y negro, los abuelos y los chiquillos, formaron un círculo alrededor que se estrechaba a cada pequeño paso que daban. Desperté en el hospital. Allí me enteré que al notar que no regresaba, la empresa rastreó la ubicación del camión y me encontraron allí sin sentido, casi muerto. A las pocas horas de haber despertado, un hombre de gafas y traje oscuro se presentó en mi habitación. Me dijo que era el abogado de la empresa. Me comunicó que gracias a Dios y para mi bien, habían recuperado el cargamento, que yo estaba despedido por incumplimiento y que lo mejor era que si tenía ilusiones de conseguir otro trabajo, me mantuviera en silencio, que ellos contaban con las influencias suficientes para que no me tomaran en ningún lado, incluso hasta para devolverme a la cárcel. Esa es la historia, doctor. Las víctimas de mi pasado, los fantasmas de mis pecados, volvieron a mí y otra vez me llevaron a perderlo todo. Pero, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué realmente estoy aquí? Porque desde que salí del hospital, todas y cada una de las noches, cuando duermo, regreso a la carretera. No los veo, pero le puedo asegurar, le juro por mi madre, doctor, estoy absolutamente seguro de que pronto volveré a verlos y que todavía aguardan por mí. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Hola, soy yo otra vez, el doctor Jaime Oriza. Disculpen que los moleste otra vez, pero tengo algo que contar. Desde aquella noche de tormenta que Mario visitó repentinamente mi consultorio y me contó la historia que anteriormente les relaté. La historia de esa carretera en la que nuestros fantasmas, nuestros secretos más profundos toman forma para aterrorizarnos. No hubo un solo día, ni una sola noche,
en que no pensara en ello. Cuando Mario se levantó de mi sillón, no dijo nada. Se puso la capucha y se marchó. Era la imagen de un hombre que había logrado vaciarse, aunque eso no lo rescatara de su infierno. Por suerte, no esperó mi devolución. No hubiese podido hacerlo. Yo me había quedado sin palabras. Nunca más volví a verlo. Esa noche regresé a mi casa y no pude pegar un ojo. Durante los días siguientes intentaba abstraerme, jugar con mis hijas, compartir con mi esposa, salir todos juntos. Pero siempre, a cada minuto, una parte de mi cabeza estaba allí, en aquella historia que Mario me había contado, y en aquella carretera. Cuando aquel camino en medio del desierto comenzó a aparecerse en todos mis sueños, sentí que llegaba a un límite. Yo soy un psicólogo. No puedo permitir que mi propia mente me juegue trampas. Yo debo controlarla. Es parte de mí. Eso es lo que siempre les digo a mis pacientes. Y recién ahora me doy cuenta lo sencillo que es decirlo y lo difícil que es hacerlo. No tardé demasiado en descifrar la ubicación de la mina. No son tantos los yacimientos importantes de diatomita en el país. Y observando el mapa, vi cómo el entramado de millones de rutas se simplificaba. El desierto de la mina solo estaba atravesado por una línea gris. Allí estaba la carretera de Mario. Entre mis problemas para dormir y mi falta de apetito, mi imagen estaba muy deteriorada. Frente al espejo, veía mi delgadez y las bolsas negras que se dibujaban bajo los ojos. Mi esposa estaba muy preocupada por mí y por mi salud, así que la noche anterior al viaje, preferí mentirle para evitarme una andanada de preguntas. Le dije que iba a ir a un congreso, que tenía que disertar, y que no tardaría demasiado y que la llamaría pronto. Me fui cuando ella y las niñas todavía dormían. Más allá de que Mario me haya mencionado algo del buen estado de la ruta, preferí ir en la camioneta antes que en el auto. El desierto es el desierto después de todo. Uno nunca sabe. Inicié el viaje intentando no sugestionarme. Puse buena música, canté a viva voz y constantemente ingerí estimulantes azucarados. No quería que el cansancio me jugara una mala pasada. El desierto era tal cual Mario lo había relatado. La tierra yerma, la planicie infinita, la vegetación áspera y pinchuda. Cada tanto a lo lejos, montañas rocosas azuladas se dibujaban en el horizonte. La mayoría del tiempo el sol estuvo cubierto por nubes grises que se obstinaban con llenar el cielo. No pude dejar de recordar la palabra que Mario había utilizado, desolación, y era real y perfecta. En esa carretera parecía no haber un solo ser vivo más que yo. Intenté llamar a mi esposa, pero me di cuenta de que el teléfono estaba sin cobertura. El viaje se volvió tan monótono que lo único en lo que me pude concentrar fue en no dormirme, hipnotizado por el gris lineal de la ruta. Empecé a pensar si no me había dejado influenciar demasiado por la historia de Mario. Además, ¿qué sabía yo de él? Quizás era un chiflado sin cura. Quizás se había fugado de un neuropsiquiátrico. O tal vez era un fabulador compulsivo, y yo estaba permitiendo que su historia me perturbara de aquella forma. En todo caso, llegué a la mina al anochecer. Cuando bajé del auto, una lluvia escueta comenzó a caer de aquellas nubes que habían molestado durante todo el día. El lugar era tal cual Mario lo había descrito. La boca de la mina, las vías, que de ella emergía como si fuera una lengua de metal y madera, el galpón y el tráiler. Solo que ahora todo parecía desierto y abandonado. No había señales ni siquiera de aquellos dos empleados grises que Mario había encontrado. Me acerqué al pozo de oscuridad. Un escalofrío me sacudió el cuerpo y una sensación de pesadez se me adueñó del cuerpo. Era como si el gris de aquellas nubes de tormenta se hubiesen metido dentro. Me pregunté qué estaba haciendo allí, qué hacía en aquel lugar. Debía estar con mi familia, con mis hijas, en vez de estar persiguiendo los delirios de un lunático que ni siquiera conocía. La temperatura bajó notoriamente y la lluvia arreció. Así y todo tuve que obligar a mi cuerpo a moverse y regresar a la camioneta. Era como si una fuerza me incitara al letargo, a quedarme allí, vacío y en la nada.
Con el pecho estrujado por una angustia que no entendía bien de dónde nacía, puse la camioneta en marcha y emprendí el regreso. Entre la noche y la lluvia, la visibilidad se redujo ostensiblemente y me obligaba a un regreso lento. Y sucedió. Un movimiento de algo oscuro recorrió el espejo retrovisor. Lo hizo como un péndulo. Lo vi de reojo y cuando levanté la vista, no vi más que los asientos traseros de la camioneta. Lo mismo cuando giré la cabeza. Me dije que habría sido la misma tormenta o algo que se movió en el camino. Una roca desprendiéndose de la montaña quizás. Pero avancé un par de kilómetros y volvió a suceder. Eran dos bultos oscuros que pendulaban a un lado y otro del espejo. Cuando quería verlos con mayor nitidez, desaparecían. Después llegó el sonido. Primero fue suave, apenas pude oírlo en el repique de la lluvia. Era el rechinar de una soga en movimiento, ese sonido característico que se produce contra el hierro o la madera al que la cuerda está anudada. Después de comprender qué era, comenzó a aumentar en volumen y después de un par de segundos, la cabina de la camioneta se volvió insoportable, invadida por la estridencia del sonido. El ruido se me metió dentro del cráneo como una puntada y los oídos comenzaron a dolerme tanto que me obligó a soltar el volante y a cubrirme las orejas con las manos. Perdí por completo el control de la camioneta. Dio un giro a la izquierda como si manos fantasmales la condujeran. Cruzó de carril y luego se salió de la carretera. Pude pisar el freno a tiempo y afortunadamente un montículo de arena se interpuso, provocando un golpe leve y sin mayores daños. Aturdido me bajé de la camioneta. El sonido había desaparecido, pero aún resonaba en mi cabeza. De rodillas sobre la banquita, quité las manos de mis ojeras y vi que tenía los dedos sucios de sangre. Una arcada repentina se me hizo incontrolable, y así fue que vomité sobre la arena. Seguía allí todavía adolorido, confuso, y con el regusto del vómito en mis labios cuando escuché las voces. Eran dos, y hablaban al unísono. Eran agudas y aniñadas, y al mismo tiempo dolorosamente conocidas. Repetían la palabra doctor una y otra vez. Yo levanté la vista, y las gemelas estaban frente a mí sobre la ruta. Estaban vestidas de igual manera como siempre. Tenían puestos delicados y antiguos vestidos blancos. Sus pies flotaban a unos 50 centímetros del suelo. Sus cuellos eran de color violeta y estaban retorcidos e inflamados, y al mismo tiempo rodeados por lazos de cuerda. Aquellas cuerdas subían y desaparecían en la oscuridad del cielo nocturno. Los nudos invisibles rechinaban. El pelo rubio y pegajoso de ambas se agitaba con el viento y la lluvia, y la expresión muerta de ambas y sus ojos condenados se clavaban en mí. La lluvia me empapaba, pero aquella visión era lo que realmente me calaba los huesos. Así y todo, ahí mismo, entre la arena que se volvía barro, con mis manos ensangrentadas y con las gemelas ahorcadas flotando sobre la ruta frente a mí, tuve que admitir que era exactamente eso lo que había estado buscando. Ellas eran las gemelas Riley. Fueron de mis primeras pacientes pertenecientes a la alta sociedad. Eran un par de hermanas de 15 años exactamente iguales. Sus padres me las trajeron, argumentando que sufrían un cuadro de depresión grave y que el otro psicólogo me había recomendado para que yo indicara el tratamiento. Después de la entrevista inicial, me pareció que más que depresión, lo que aquellas gemelas sufrían era que eran un par de niñas malcriadas y maleducadas que no se satisfacían con nada. Eran arrogantes, vanidosas e insoportables. Acepté atenderlas solo porque ofrecieron pagarme el doble y porque me posicionaba en un ambiente al que, en mi ambiciosa juventud, estaba deseoso de pertenecer. Lo primero que solicité fue atenderlas por separado, ya que quizás su dependencia mutua probablemente era parte del problema. Ambas se negaron rotundamente y su familia las apoyó. Así que a partir de ahí,
Mi real interés en ellas y su bienestar simplemente se esfumó. Las trataba como lo que realmente eran para mí, un negocio y una oportunidad. Ambas se obsesionaron conmigo. Quizás mi juventud en aquel momento las llevó a verme como alguien cercano a ellas. Como su familia era incapaz de negarles nada, al poco tiempo ambas comenzaron a escribirme y llamarme de forma insistente por el teléfono. Al principio contestaba cortésmente, pero al poco me hastié, así que comencé a ignorarlas. En ese entonces yo estaba de novio con la que ahora es mi esposa y comencé a tener problemas con ella. Todo por la insistencia de las llamadas y los mensajes de aquellas gemelas. Cuando ya todo se estaba volviendo insostenible, les hablé de muy mala manera en nuestra sección semanal. No les permití hablar y les dije lo maleducadas que eran y el daño que me estaban provocando. Y al final les dije que no trabajaría más con ellas. Cuando me fui del consultorio, le pedí a mi secretaria que se lo notificara a los padres. Durante toda esa noche, recibí cientos de llamadas. Solo atendí la de su padre. No me interesaba quedar mal con él. Le expliqué lo difícil que se estaba volviendo la relación, y a pesar de que me insistió repetidas veces, y de que me aseguró una y otra vez de que él comenzaba a notar leves avances, terminó aceptando y entendiendo la situación. Salí a cenar con mi novia para intentar arreglar las cosas. Le conté lo que había sucedido, y ella se alegró por mí y por nosotros. Mientras tanto, en el bolsillo, sentía como el teléfono vibraba una y otra vez. Eran las llamadas de ellas. Cuando estaba por finalizar la velada, fui al baño del restaurante y aproveché para revisar el teléfono. Tenía 42 llamadas perdidas y solo un mensaje. Al abrirlo, este contenía una sola frase: no pensamos vivir un día más sin ti. Yo lo ignoré. No respondí y no volví a contestar el teléfono el resto de la noche. Al día siguiente desperté con la noticia. La mucama había encontrado a las gemelas ahorcadas con una cuerda en el sótano de su mansión. No dejaron nota ni nada parecido. Supongo que no lo creyeron necesario. La familia, destruida, al tanto de la enfermedad de sus hijas, no me vio en ningún momento como culpable de lo sucedido, y un par de colegas me ayudaron a que el caso no tomara demasiada trascendencia y se archivara rápidamente. Mi carrera en ese momento podría haberse ido a la ruina, pero sobrevivió. Diferente fue lo que sucedió en mi interior. Nunca dejé de sentir que no me comporté de una buena forma, que no fui nada profesional, que me dejé llevar por la ambición y no respeté ni siquiera lo que yo consideraba una buena y correcta forma de trabajo. La culpa me carcomió por años. Quizás si hubiese atendido una de aquellas tantas llamadas, o hubiese respondido al menos ese mensaje, pudiese haberlas detenido. Eran apenas unas niñas, estaban enfermas y confundidas, y yo las abandoné. Cuando escuché la historia de Mario, inmediatamente mi subconsciente empezó a trabajar en la idea de acudir a aquella carretera en donde nuestros propios infiernos se volvían realidad. Y sí, allí las tenía. Estaban flotando frente a mí, con sus cuellos rotos y sus lenguas moradas saliendo torcidas de sus bocas verdosas, y siempre repitiendo las mismas palabras. Yo no podía hacer más. Simplemente me arrodillé y empecé a pedirles perdón. Fue lo único que pude decirles mientras las lágrimas me inundaban el rostro. Ellas ni se inmutaron. Descendieron muy lento hacia mí, hasta que sus rostros deformados estuvieron frente al mío. En un momento dejó de llover. Ellas, en silencio, se acercaron más, abrieron sus bocas y al mismo tiempo, ambas me besaron. Sentí el hedor de la muerte en su aliento. Las lenguas podridas se metían en mi boca y lamían mi rostro. Yo me quedé tieso y en ningún momento dejé de llorar. Su saliva fétida se mezcló con mis lágrimas de culpa. Ambas se separaron de mí. Luego yo abrí los ojos. Ellas me miraban fijo. Y al mismo tiempo, y con su voz aniñada, me dijeron que jamás me iban a perdonar. Es así que se abalanzaron sobre mí y me atravesaron.
Y después, no recuerdo nada más. Encontraron mi cuerpo maltrecho a las afueras de la ciudad. No sé cómo llegué hasta ahí, ni tampoco lo que fue de mi camioneta. Después de 2 días de recuperación, me presenté espontáneamente en la comisaría para comentarles lo sucedido. No lo que había pasado en la carretera, sino en la responsabilidad de la muerte de las gemelas. Como nadie parecía darme certezas de que se me pudiera imputar por el caso, desistí e inmediatamente me interné de forma voluntaria en el neuropsiquiátrico de un antiguo colega. Y es desde aquí donde envío este relato. Lo perdí todo: mi familia, mi trabajo, mi dinero, mi prestigio. Y ahora vivo por una sola razón. Todas y cada una de las noches, las gemelas vuelven a flotar ahorcadas frente a mí, y yo de rodillas ruego por su perdón. Ellas aún se callan, pero aguardo que un día lo hagan. Es lo único que realmente me importa. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Buenas noches, mi nombre es Santiago. Quisiera contar esta historia que me ocurrió a finales del año pasado. Todo esto ocurrió en diciembre, cuando yo regresaba a mi casa luego de una larga jornada laboral. Pero primero tengo que contar la historia del camión, pues yo soy camionero. Luego de muchos esfuerzos, me pude comprar mi propio camión, un Scania, usado para el transporte de mercancías. Anteriormente yo trabajaba para empresas, pero siempre tuve malas experiencias con ellas. No sé si por una cuestión de mala suerte o qué, pero siempre me tocaban jefes que eran insoportables, que no tenían ninguna consideración con los empleados y que nos trataban prácticamente como esclavos. Eso a mí me molestaba muchísimo y con el tiempo me fui enfermando por los nervios. Mi mujer me convenció de que debía comprarme mi propio camión para así ser mi propio jefe y no tener que padecer a estos jefes crueles. Así que con el tiempo fui ahorrando cada centavo que ganaba y lo ponía en el banco para que me diera intereses. Finalmente, luego de 2 años de puro trabajo, pude comprar este camión del cual estoy hablando. Se lo compré a un transportista que había decidido retirarse del rubro. Cuando le pregunté por qué se retiraba, me contó que estaba cansado de la violencia en las carreteras, especialmente en la región del norte, cerca de la frontera con Estados Unidos. Le habían robado varias veces y en una ocasión le apuntaron con un revólver en la cabeza. Después de eso decidió dejarlo, sintiendo que no valía la pena arriesgar su vida por ese trabajo. Sus palabras no me intimidaron, ya que yo sabía lo peligrosa que eran las carreteras en México. Llevaba muchos años trabajando en el rubro. Estaba muy contento por la adquisición de aquel camión, que aunque era muy usado, estaba en muy buenas condiciones. Con mi esposa esa misma noche, celebramos con champán hasta el amanecer. Luego, al día siguiente, renuncié con gran satisfacción a mi trabajo en la empresa y a partir de ahí me dediqué a trabajar por mi cuenta. Al principio todo estuvo bien, la clientela no me faltaba, las cosas despegaron rápidamente y el dinero entraba muy fácilmente, tanto que me sorprendió. Pero luego, algo cambió. Fue cuando un día tuve que realizar un viaje al norte de México. Fue ahí que empecé a tener los primeros problemas con el camión. Por momentos el motor fallaba, luego los parabrisas se activaban solos y la radio cambiaba de frecuencia constantemente. Era como si el camión hubiese enloquecido en aquella zona. Estos incidentes los olvidé rápidamente, ya que después de que ocurrieron, no volví a ver nada inusual. Sin embargo, al regreso, comencé a escuchar ruidos de golpes en la parte trasera en la caja. Sabía que el camión iba vacío, pues ya había entregado la mercadería en destino. Cuando ocurrió esto, eran cerca de las 8 de la noche. Yo quería llegar a casa lo más rápido posible, ya que era el 23 de diciembre y quería ayudar a mi esposa con los preparativos de la cena de Navidad, ya que al día siguiente llegarían a casa muchos familiares. Detuve el camión para examinarlo. Abrí la puerta trasera, pero no vi nada.
Pensé que quizás había sido una piedra que las ruedas habían levantado del camino, haciendo que golpeara contra la caja. Cerré las puertas y regresé a la cabina para seguir conduciendo. Y al rato, escuché otra cosa. Eran como gritos humanos y golpes que se repetían. Siempre fui muy creyente en lo que respecta a las cuestiones paranormales, y de inmediato supe que algo extraño, algo que no era de este mundo, estaba sucediendo en mi camión. Las manos comenzaron a temblarme, e intenté de alguna forma ignorar aquellos ruidos que me ponían la piel de gallina. Vi que más adelante había una gasolinera, así que paré. No sé por qué hice eso, quizás para tener una excusa para bajarme y alejarme un rato de aquel camión. En la cafetería no había casi nadie, solo una pareja de ancianos y la camarera. Le pedí café mientras miraba por la ventana a mi camión, que había quedado en el aparcamiento. A los pocos minutos vi que la puerta trasera se abría. Corrí hacia el camión pensando que alguien lo había abierto, pero no había nadie. Volví a cerrar la puerta y la trabé con la cerradura. Luego regresé al restaurante, donde la camarera me miraba algo asustada. Ella me dijo que pensó que había ocurrido algo malo, pero yo le dije que no se preocupara, que solo había sido mi camión que acababa de abrirse y que debía de ser por el viento. Sabía que lo que estaba diciendo una tontería, ya que por el lugar no corría ni siquiera un soplo de brisa. La camarera asintió, aunque se notó que no entendía muy bien mi explicación. Me sirvió el café y se alejó. Noté que la pareja de ancianos me estaba mirando. Les devolví la mirada y los saludé, intentando esbozar una sonrisa. Sin embargo, el anciano no respondió al saludo. En cambio, dijo algo que me sorprendió. Usted es el dueño del camión, ¿verdad? Tiene algo malo ahí adentro, así que le aconsejo que se deshaga de él. Oiga, ¿y usted cómo lo sabe? Le pregunté, quizás en un tono demasiado brusco. El anciano señaló a su mujer. Ella tiene sensibilidad para esas cosas. Pudo ver que algo abrió la puerta del contenedor. Se bajaba por unos momentos y luego volvió a subir. Es algo que está lleno de ira y miedo al mismo tiempo. Tal vez intente hacerle daño si usted baja la guardia. Yo le dije que la anciana solamente estaba diciendo tonterías. Sentía mucha furia hacia las palabras del anciano, quizás porque sabía que él llevaba razón, y luego le dije que por favor se metiera en sus asuntos. El anciano asintió mansamente, luego pidió disculpas y dijo que ya no volvería a hablar del asunto. Sin embargo, minutos después, cuando pagué la cuenta y me acerqué a la puerta para retirarme, la anciana extendió una mano hacia mí, me tocó levemente la cabeza y me dijo que por favor tuviera cuidado. Yo solo pude asentir y luego me alejé. Me subí al camión y reanudé el recorrido. No quería mirar hacia atrás. Yo estaba seguro de que algo malo ocurría en la caja. Algo se había subido en el trayecto y ahora me estaba molestando. Había leído anteriormente de espíritus que andaban por las carreteras y se subían a los vehículos, pero hasta ese momento me había parecido bastante improbable, ya que soy de la idea de que las almas no están en este mundo, sino que cuando el cuerpo muere, las almas se van para otro lado. Pero todo indicaba que algo malo se había subido a mi camión en aquellas oscuras carreteras. Seguía conduciendo con los nervios crispados, sabiendo que cualquier cosa podía pasar. Finalmente, ocurrió lo que tanto temía. Comenzaron a escucharse golpes otra vez en la caja, luego llantos y un grito. No obstante, yo seguí conduciendo. Estaba intentando ignorar aquellos ruidos. Sin embargo, al cabo de unos pocos kilómetros, pude darme cuenta de algo. Presentí que alguien estaba sentado a mi lado. No quise girar la vista, pero de reojo pude ver que era una mujer de cabello largo. Me negaba a girar la vista, así que comencé a rezar en voz baja, implorando la ayuda de Dios. Intenté concentrarme en el camino, pero a los pocos segundos sentí que algo frío me tocaba el hombro. Instintivamente giré la vista
y me encontré cara a cara con una mujer de rostro enfermizo y blanco, con ojos muy grandes y aterradores, que me observaban. Había colocado su mano sobre mi hombro. Eso era el frío que había sentido. Del susto pegué un volantazo y mi camión se viró bruscamente. Intenté recuperar el control, pero ya era demasiado tarde. La inercia hizo que mi camión se saliera de la ruta y luego se estrellara contra un árbol. Por el golpe mi cuerpo salió despedido hacia adelante. Me golpeé el pecho con el volante y luego la cabeza con el parabrisas. De haber tenido abrochado el cinturón de seguridad, no me hubiese sucedido nada, pero en cambio recibí un golpe muy fuerte que me quitó la conciencia. Creo que me desmayé por unos minutos. Cuando volví a abrir los ojos, aún seguía allí. Los faros iluminaban el árbol y todo alrededor estaba muy oscuro. El pecho y la cabeza me dolían enormemente. Pensé que me había fracturado alguna costilla o algo así, porque incluso me costaba respirar. Busqué con desesperación mi celular, pero se había caído por el impacto y no podía encontrarlo. Quizás estaba debajo del asiento, pero debido a mi dolor, no podía moverme mucho. Sacando fuerzas de donde no tenía, abrí la puerta dispuesto a pedir ayuda en la carretera. Apenas podía respirar y veía destellos en mi campo de visión. Caminé unos metros hasta que llegué al borde de la carretera. Entonces me dejé caer a la espera de que algún vehículo pasara. No sé cuánto tiempo estuve esperando allí, muerto de frío y con un dolor inmenso en el pecho. Luego creo que volví a desmayarme, porque cuando volví a despertarme, la luna estaba en una disposición diferente. Vi que mi camión estaba ladeado y salía humo del motor. Casi al mismo tiempo, la puerta de atrás se abrió, y allí vi que algo me estaba espiando desde la oscuridad. Solo pude ver sus ojos que brillaban como los de un gato. Estaba muy quieto dentro del comedor, mirándome. No hacía otra cosa que observarme fijamente, y yo, en ese momento, me eché a llorar, porque el lugar me parecía muy oscuro y me sentía muy desvalido. El dolor de mi cuerpo era insoportable y ya no me quedaban fuerzas para huir, ni siquiera para pedir auxilio. Luego vi que del camión bajaba una sombra. Era bastante densa, casi como sólida, y caminaba hacia mí rápidamente. Luego vi una luz que se acercaba. Entonces, la sombra retrocedió y volvió a meterse en el camión. Aquella luz era de una camioneta de un hombre que quizás me salvó la vida. Él de casualidad pasaba por allí, y al ver el camión a un costado del camino, decidió detenerse. Dijo que por poco no me pasó por encima, ya que mi cuerpo estaba semioculto tras los pastizales de los alrededores. Él me trasladó hacia un hospital, mientras yo me encontraba en un estado de fiebre delirante. Debo haber dicho muchas cosas que asustaron a este hombre. Luego, finalmente, al llegar al hospital, los médicos me dieron un sedante, y después de eso no recuerdo nada más. Solo que, al despertar, estaba rodeado por mi familia. Mi mujer lloraba. Era el 24 de diciembre. Sin duda, la peor Navidad que pasamos por el accidente. Me había fracturado 4 costillas y la clavícula. Una de las costillas me perforó un pulmón y me provocó una hemorragia. Sin embargo, por suerte pude salir del trance. A la semana me dieron el alta y pude recuperarme en mi casa. Más o menos unos 3 o 4 días después, recibí una visita inesperada. Era el antiguo camionero que me había vendido el camión. Él se había enterado de todo y había ido a verme, aunque como pude constatar minutos después, en realidad la culpa lo carcomía. Él dijo que en aquel camión se habían producido varias muertes en la caja. Esto ocurrió hace un año, cuando llevaba a varios ilegales que intentaban cruzar la frontera. En el traslado hubo una pelea. Alguien sacó una navaja y mató a una mujer y a su esposo. Y además de eso hirió gravemente a un niño que murió poco después en el hospital. Dijo que desde entonces percibió que en el camión sucedían cosas extrañas.
Vio varias veces a esa mujer que parecía enfurecida porque sabía que alguien había matado a su hijo, pero que no me advirtió por temor a que yo decidiera no comprarle el camión. Su historia en un principio me dejó indiferente. Yo sospechaba que podría haber ocurrido algo así. De todas formas, valoré la honestidad tardía de aquel hombre. Él me pidió y me suplicó perdón, y yo se lo otorgué, aunque le dije que por su culpa había quedado arruinado, ya que el camión, por el choque, había recibido un gran daño en el motor, y el arreglo costaría una fortuna. Pero este camionero, sin duda motivado por la culpa, se ofreció a pagarme los arreglos. Yo estaba sorprendido, pero acepté, pues realmente no tenía dinero, y se lo agradecí. Sin embargo, quedaba el problema de aquella entidad que rondaba la caja. Para solventarlo contratamos a una mujer que hizo la limpieza del camión y dijo que guió a esa pobre mujer hacia la luz, hacia su hijo, que la estaba esperando en la otra vida. Desde entonces ya no volví a tener problemas con el camión. Actualmente sigo trabajando en él, aunque cada vez que abro la caja, recuerdo esta triste y siniestra historia. Me acuerdo de la mujer y espero que finalmente haya encontrado su camino y que ahora esté junto a su hijo y su esposa, en algún lugar que con seguridad algún día todos visitaremos. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Hola, ¿qué tal? Paso por aquí a contar mi historia. Aquello que voy a contarles me sucedió hace mucho tiempo, por allá en la década de los 90. En ese entonces yo era un joven de más o menos 20 años que recién se iniciaba en el mundo de las carreteras. Decidí ser camionero por influencia de mi tío. Siempre lo acompañaba en sus viajes y con el tiempo me fue fascinando ese mundo donde hay mucha soledad, pero también mucha experiencia y reflexiones de vida. Si algo caracteriza al camionero es que tiene mucho tiempo para pensar mientras va conduciendo, pensar sobre su vida, sobre las cosas que le han pasado, y así adquiriendo algún tipo de sabiduría. Me han pasado muchas cosas en todos estos años, pero la más curiosa de todas es la que voy a contarles. Como les decía, fue por allá en los años 90. En ese entonces tenía un viejo tráiler de los que son tipo jaula. Me dedicaba más que nada a llevar ganado hacia el matadero. Sin embargo, un día mi patrón me dijo que el encargo era diferente. Esta vez el cliente era un circo y quería que trasladasen varias jaulas donde habrían tigres y leones. En un primer momento pensé que mi patrón me estaba haciendo una broma. Sin embargo, lo que él decía era muy en serio y me dio la dirección para ir a buscar a los animales. Yo sabía que había un circo en la ciudad desde hacía varias semanas. Cuando fui al lugar, que era un enorme descampado, vi que estaban desmontando. Había mucha gente trabajando en las carpas y en las estructuras. Busqué al dueño, que se llamaba Somoza. Era un hombre corpulento y muy mal hablado, casi desagradable. Cuando le dije que trasladaría a sus animales, me miró de arriba a abajo y me preguntó si estaba preparado para ello. Yo me encogí de hombros y le dije que sí, que no tenía otra alternativa, ya que debía hacer lo que mandaba mi patrón. Él me comentó que generalmente trasladaban los animales ellos, pero resulta que uno de sus trailers se había averiado. Me dijo que debían mudarse a la siguiente ciudad, y como ya tenían fecha de las funciones, no podían retrasarlo. Me dijo que yo iría en su caravana el último, y que si todo saldría bien partiríamos en 30 minutos. Yo me sentía muy intrigado por el trabajo, ya que ni en mis sueños se me hubiese ocurrido que algún día trasladaría unos leones y unos tigres. Unos hombres que trabajaban en el circo se subieron a las jaulas de mi camión. La mayoría de los animales eran mansos, excepto un tigre que tenía la particularidad de que su cabeza era totalmente blanca. No tenía manchas. Uno de los peones explicó que era la atracción del circo. Se llamaba Mako. Era un tigre macho de 12 años y realmente era muy agresivo. Había atacado a varios domadores antes, incluso a los más experimentados. Somoza le tenía miedo y dijo que él no se deshacía de él porque le daba dinero. De lo contrario, ya lo hubiese sacrificado o vendido hace mucho rato.
A mí me parecía todo muy raro. Sin embargo, no hice demasiadas preguntas porque sabía que la gente del circo es muy reservada respecto a sus cosas. Una vez cargadas las jaulas, nos pusimos en marcha. Éramos 3 camiones. El primero llevaba al elefante, el segundo a los monos, y yo llevaba a los felinos. Por sus rugidos, supe que los animales no estaban muy contentos con el traslado, aunque pude identificar pronto los diferentes sonidos que emitían los leones y los tigres. Yo los observaba por el espejo retrovisor de vez en cuando. Los animales sacaban sus arpas de las jaulas e intentaban herirse unos a otros, pero los peones habían dispuesto las jaulas bien separadas para que no ocurriera ningún incidente. Sin embargo, el tigre de cabeza blanca llamado Mako no se movía para nada, tampoco rugía, solo miraba hacia mi cabina. Tenía los ojos fijos en donde yo estaba, y por un momento me impresionó su mirada inteligente y casi calculadora. Pensé que aquel enorme tigre era un asesino, y que de milagro aún no había matado a nadie, porque realmente sus ojos eran muy astutos y parecía aguardar algo. El trayecto siguió durante 1 hora por una carretera que estaba escasamente transitada. Yo sabía que el dueño, Somoza, iba en el primer camión que transportaba al elefante, porque lo había visto subir a la cabina. Algunos kilómetros después, el primer camión se detuvo, y también lo hizo el segundo, por lo que yo paré detrás de los otros. Vi que de la cabina del primer camión se bajaba Somoza, quien corría hacia los matorrales circundantes. Parecía que tenía algún tipo de emergencia fisiológica, quizás estaba con vómitos o diarrea. Recién ahí fue que el tigre Mako se movió. Sus ojos se clavaron intensamente en el hombre que se perdía entre los matorrales. Entonces se dio la vuelta y comenzó a mordisquear la puerta de la jaula. Lo hizo de una manera muy salvaje, sacudiendo la jaula y poniendo nerviosos a los demás felinos. Yo observaba todo a través del espejo retrovisor y estaba seguro de que el tigre no podría salir de su encierro, ya que los barrotes eran de hierro, y dudaba que las mandíbulas de un tigre, por más poderosas que fueran, no lograrían romperlos. Sin embargo, al cabo de unos segundos, se escuchó un crujido, y vi horrorizado que el candado de la jaula caía al piso. Inmediatamente la puerta se abrió, y Mako la empujó con su cabeza. Los tigres y los leones a su alrededor parecían enloquecidos, y también se abalanzaban sobre las jaulas. Mako saltó ágilmente desde mi contenedor y corrió en dirección hacia donde Somoza se había dirigido. A través de mi ventanilla abierta intenté advertir del incidente. Grité, pero no hizo falta tal cosa, porque todos los que estaban en los demás camiones vieron al tigre perderse en el bosque tras los pasos de Somoza. Inmediatamente bajaron varios peones con rifles y corrieron tras el tigre. Luego de unos momentos, se escuchó un grito, y apareció Somoza con la camisa ensangrentada. Corrí en dirección al primer camión donde intentaba refugiarse. Estaba a solo unos metros de la puerta, cuando el tigre apareció desde los árboles, y con un enorme salto, lanzó un rugido y se abalanzó sobre Somoza con sus garras extendidas. Somoza lanzó un último grito ahogado, y luego su cuerpo se tensó, y finalmente quedó quieto. El tigre, sin embargo, aún no estaba satisfecho con su muerte. Lo sacudió de un lado a otro como si fuera un trapo. Luego se escucharon disparos, y uno de los laterales del camión soltó chispas. Las balas habían rebotado cerca del tigre, quien por fin soltó a Somoza y corrió en dirección opuesta hasta perderse entre los bosques de los alrededores. Yo no me atreví a bajarme del camión, porque temía que el tigre regresase. Sin embargo, los peones corrieron hacia su patrón, se inclinaron sobre él y constataron que estaba muerto. Uno de los peones corrió en dirección hacia donde se había perdido el tigre. Levantó su rifle como para disparar al aire, pero un compañero suyo con una señal lo obligó a bajar el arma. Alguien llamó a la policía, quienes se presentaron a los pocos minutos. También llegó una ambulancia. Nos tomaron declaración a todos, y creo que los policías no podían creer que un tigre del circo hubiese matado al dueño. Me preguntaron cómo era que se había escapado de la jaula, y yo les dije lo que había visto.
que el tigre había hecho saltar el candado con sus dientes y luego se había abalanzado detrás del hombre. Algún tiempo después, llegó la gente encargada de fauna peligrosa. Buscaron al tigre en los alrededores, pero por lo que yo sé, nunca pudieron encontrarlo. Recién a la noche quedamos liberados. La policía había constatado bajo varios testimonios que la muerte de Somoza había sido producida de forma accidental por uno de sus tigres. Yo regresé a mi camión aliviado. Uno de los peones se acercó y me alcanzó un dinero. Dijo que era por el traslado. Le agradecí y me alejé. Otro de los peones se acercó a hablar con su compañero y escuché que decían que Maku se había demorado en su venganza, pero finalmente la había consumado. Yo estaba muy curioso con respecto a esto. Me volví hacia ellos y me atreví a preguntarles qué querían decir con esto. El peón se encogió de hombros y me explicó que Somoza algunos años atrás había matado a latigazos a la hermana de Maku, ya que ésta se negaba a hacer ciertas piruetas. Desde entonces todos en el circo habían pensado que Maku odiaba a Somoza. Ellos sabían que aquel tigre era diferente, que era más inteligente que los demás y no había olvidado la muerte de su hermana. El hombre me dijo que el animal había esperado mucho tiempo, hasta que finalmente hoy logró encontrar la ocasión propicia para vengarse de Somoza. Luego el peón escupió al suelo y añadió que en realidad nadie iba a lamentar la muerte de su patrón, ya que era un mal hombre y maltrataba a todos sus empleados y a los animales. Y dijo que creía que Maku había hecho algo que todos alguna vez habían pensado, que esperaba que nadie lo encontrase en el bosque y que viviera libre el resto de su vida. Se lo merecía después de tanta vida de sufrimiento y privaciones. Dicho esto, los peones se despidieron y se alejaron rumbo a sus camiones. Yo me fui rumbo al mío. Me monté en la cabina y me marché. No sé si la historia que me contaron ellos era cierta. Lo cierto es que yo vi los ojos de Maku. Vi la astucia y la ira en ellos, y cómo parecía tan decidido a ir tras Somoza. Estoy convencido de que a veces los animales son portadores de alguna especie de justicia divina, y de que a veces es mejor que obren según su parecer, pues los humanos en muchas ocasiones no estamos a la altura de las circunstancias.